Strixhaven es una prestigiosa universidad de magia situada en el plano de Arcabios. Fundada hace más de 700 años por 5 dragones ancianos, recibe cada año a numerosos jóvenes magos prometedores. En el corazón de la universidad se alza una biblioteca tan vasta que, según se dice, posee una copia de todos los hechizos jamás creados en todo el multiverso, la Biblioplex. En Strixhaven existen 5 facultades, cada una heredera de la tradición mágica de los dragones fundadores. Sapientium, la escuela de la magia histórica, alineada con los colores blanco y rojo. Prismari, dedicada al arte y la expresión mágica, asociada con los colores rojo y azul. Quandrix, especializada en la magia matemática, vinculada a los colores azul y verde. Flosmarcitus, la escuela mágica de biología y ciencias naturales, asociada a los colores negro y verde. Y por último, Pluma Argentum, la escuela de literatura y retórica, magia verbal y escrita, alineada con los colores blanco y negro. Y es precisamente en la facultad de Pluma Argentum donde comienza esta historia. Gilesa Clarus es una joven y entusiasta reportera del periódico Estrella de Strixhaven. Se le ha encargado entrevistar al profesor Sarek, un nuevo instructor de la universidad, para un artículo promocional que ella considera terriblemente aburrido. Preferiría estar perfeccionando su lumimancia, su magia de luz, antes que alimentar el ego de otro académico. Acompañada de su asistente Smoon, artista de destellos, fotógrafo, avanzaban por los pasillos hacia la oficina del profesor Sarek, mientras Gilesa se preguntaba ¿por qué este nuevo instructor ha venido a Strixhaven? ¿Tendrá algo que ver con la profesora Bess o ese Prince Walker Ayani? Dependiendo de las respuestas, podría escribir un artículo que finalmente le podría hacer ganar el premio Estrella de Plata de periodismo de investigación. El instructor lucía una figura elegante en blanco, negro y dorado, su cabello blanco con mechas negras peinado hacia atrás, su bigote y perilla afilados, un mago de la ley en cada centímetro. Gilesa Clarus se presentó, extendiendo la mano. Soy reportera de la Estrella de Strixhaven y estoy aquí para la entrevista. Un placer conocerlo, profesor Sarek. Estoy seguro de que lo es, respondió él, rechazando la mano y mirándola con frialdad. Smoon lo fotografió para el artículo. El profesor se reclinó en su silla de cuero y Gilesa se sentó recatadamente frente a él para dar comienzo a la entrevista. ¿Qué haces en Ravnica?, preguntó Gilesa. Discutir con la gente, sobre todo, respondió el profesor Sarek, con una sonrisa burlona. No es muy diferente de aquí. ¿Y en tu tiempo libre? El tiempo es dinero. ¿Lo usas o lo desperdicias? Odio desperdiciarlo. Las respuestas del profesor eran vagas. No conseguiría profundizar y conocerlo de esta forma, así que Gilesa decidió correr el riesgo. Disimuladamente conjuró un hechizo de lumimancia, una sutil magia capaz de revelar secretos ocultos. Controló cuidadosamente el flujo de su respiración mientras formulaba la siguiente pregunta. El hechizo escapó de sus labios y comenzó a girar lentamente alrededor de la cabeza del profesor Sarek. ¿Por qué decidiste venir a Strixhaven?, preguntó. Tal vez quería educar a jóvenes curiosos, como tú, respondió. Una mancha oscura en sus sienes indicaba que ocultaba algo interesante. ¿Es ese tu único objetivo?, presionó Gilesa. El profesor Sarek se alisó el cabello con una mano y luego chasqueó los dedos por encima de la cabeza. El hechizo de Gilesa estalló. Le zumbaban los oídos y le dolía la boca con sabor a sangre. No muchos estudiantes se atreverían a lanzar un hechizo de interrogatorio a un instructor, dijo el profesor Sarek. Gilesa asumió que la enviarían a detención por su falta de respeto. Me recuerdas a mí mismo a tu edad, talentoso, curioso, determinado. Me vendría bien tu ayuda con un proyecto especial.
Estas palabras calaron profundo en la autoestima de la reportera. Sintió que por fin alguien había notado su valor. Su otro instructor, el profesor Goss, siempre pareció reacio a alentar sus ambiciones, así que este reconocimiento la entusiasmó y se mostró abiertamente interesada. ¿De qué se trata? El profesor Sarek arqueó una ceja. Es un secreto. Necesito total discreción. ¿Pueden ustedes dos asegurarme eso? Si no, ahí está la puerta. Gilesa y Esmun estuvieron dispuestos a ayudar y prometieron completa discreción. El profesor continuó. He estado buscando en la Biblioplex un antiguo libro de la Edad de Sangre sobre el nacimiento de los dragones ancianos. Se menciona en varios lugares, pero no lo encuentro. ¿Por qué lo necesitas?, preguntó Gilesa. Su expresión se tornó seria. Creo que las líneas místicas de Ravnica pudieron haber sido desestabilizadas por mí. Es una larga historia. Arcabios tiene configuraciones de líneas místicas únicas que podrían aportar ideas y soluciones. ¿Las marañas?, preguntó Esmun. Exactamente. En Arcabios, las líneas místicas son especialmente extrañas. Flujos de maná de colores opuestos se cruzan y se enredan en algunos lugares del plano, formando las llamadas marañas, fenómenos donde la magia puede volverse extraordinariamente poderosa o peligrosamente inestable. El profesor Sarek quería mantener la búsqueda del libro en completo secreto y sabía que la Biblioplex estaba en reconstrucción desde la invasión pirexiana, lo que dificultaba aún más la tarea. Gilesa y Esmun, aunque un poco intrigados por tanto secretismo, propusieron comenzar la búsqueda con Cody, el códex centenario parlanchín y un tanto gruñón. Cody sabía casi todo sobre la Biblioplex. Probablemente les podría decir dónde estaba ese libro o por dónde empezar a buscar. Luego de recorrer el campus, por fin lo encontraron y pudieron hablarle. Códice, me han dicho que quizás sepas dónde se encuentra un libro, dijo el profesor. Es posible, respondió el códice. ¿Cuál? Relatos de la era del amanecer, formaciones de vórtices y adaptaciones egomágicas de Scabrana la oráculo. Las páginas del códice crujieron como si un dedo invisible las moviera. Sé dónde se puede encontrar ese libro, dijo Cody, pero no te lo puedo decir. ¿No puedes o no quieres?, preguntó el profesor. No puedo. ¿No puedes decírselo al profesor o no puedes decírselo a nadie?, preguntó Gilesa. El códice bailó nerviosamente con sus patas metálicas tintineando. La página que contiene esa información está censurada. Puedo percibir lo que hay, pero no puedo mostrarles ni decirles qué contiene. Normalmente, los hechizos de censura solo se usan para conocimiento considerado especialmente peligroso para los estudiantes. ¿Sabes qué más puede ser peligroso? Los ojos del profesor Sarek se oscurecieron como si se llenaran de tinta. Si no me dices lo que necesito saber. Es contra el protocolo. Puedes meter tu protocolo en tu... Quizás puedas hacer una excepción, dijo Gilesa, ya que es para un profesor, no para un estudiante. Quizás, dijo el códice sin parecer convencido. Aún así, yo no puedo eliminar el hechizo de censura. Vacilante y con el ceño fruncido, Gilesa dijo, «Conozco un hechizo de lumimancia». Esmun agitó los brazos, interrumpiéndola. «¿Cómo vas a deshacer un hechizo de censura lanzado por alguien con más experiencia y poder?» «Si necesitas energía», dijo el profesor Sarek, «estaré encantado de ofrecerte un impulso». Un ritual sería definitivamente más efectivo, pensó Gilesa. Sacó su grimorio de la mochila y buscó la página necesaria. ¿No te preguntas por qué censuraron esa página?, preguntó Esmun. Quizás no deberíamos hacer esto. Gilesa chasqueó la lengua. Guardar secretos nunca trae nada bueno. Quiero ser lumimante para revelar lo oculto. En fin, estamos ayudando a un instructor. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Los tres rodearon a Cody y comenzaron el ritual mágico. Pronto los diagramas necesarios flotaron sobre el suelo, iluminándose. Un estallido de luz envolvió al códice y permitió ver la página censurada, revelando que el libro que buscaban fue llevado del archivo místico a las bóvedas de Turrau.
donde se conservan en estasis muchos artefactos de la Edad de Sangre por razones de seguridad. «Las bóvedas de Turrau», dijo el profesor Sarek. «Haré los preparativos para partir de inmediato». «No, no puedes», dijo el códice. «Las bóvedas están al pie de las montañas, están ocultas por un laberinto y vigiladas por peligrosos constructos. Nadie puede entrar sin el permiso de los fundadores». «No tengo tiempo para que me firmen el permiso. ¿Hay alguna contraseña o algo similar para abrir las puertas?» «Sí, es asciendan sabios del cielo para volar en secreto». «Pero...» El profesor ya se alejaba. «Profesor, ¿y nosotros qué?», preguntó Gilesa. «Deberían volver a clase. Esto es demasiado peligroso». Gilesa se irritó ante la desestimación. «La lumimancia es útil para encontrar secretos. ¿Cómo encontrarás el libro una vez dentro de la bóveda?» Esmun le tocó el hombro. «Quizá no deberíamos». «Quiero hacer esto», insistió Gilesa. Finalmente, el profesor Sarek aceptó su compañía, casi como si lo estuviera esperando en realidad, y conjuró un hechizo de transporte que los llevó hasta las montañas. «Las bóvedas deberían estar más adelante», dijo el profesor Sarek. Caminaron por un terreno rocoso hasta llegar a un espacio abierto plagado de piedras talladas y esqueletos tirados en el suelo cubiertos de hierba. Al otro extremo del lugar, unas puertas colosales se veían en la pared vertical de un acantilado. «Tenemos que cruzar este claro para llegar a las puertas», dijo Gilesa. El profesor observó los esqueletos. «Algo mató a esa gente. Sin embargo, no veo ninguna trampa evidente. Supongo que tendremos que averiguarlo a la fuerza». Arqueó una ceja desafiante hacia Gilesa. «¿Vienes?» A pesar del miedo, ella lo siguió. Esmun prefirió quedarse en la entrada del claro, por si veía algo que ayudara. El profesor y Gilesa se movían despacio atravesando el claro, con cautela, pero cuanto más caminaban, más pesadas se sentían sus extremidades. Su respiración se hizo más lenta, sus párpados se cerraron. De pronto, Gilesa tropezó y se encontró al lado de Esmun, quien la agarró antes de que cayera al suelo. Había sido transportada al inicio del claro, sintiéndose terriblemente agotada. «Apenas diste 10 pasos», dijo Esmun. «Pasaste el segundo grupo de piedras, parpadeé y estabas aquí de nuevo». El profesor Sarek entrecerró los ojos al ver el claro. «Ah, es un tipo de laberinto». Gilesa recuperó lentamente sus fuerzas. «Una parte del laberinto nos drena la energía, la otra nos devuelve al inicio. Si persistimos, terminaremos como esos tontos», dijo el profesor, señalando los esqueletos. «Necesitamos una forma de determinar el camino del laberinto sin tener que atravesarlo». Gilesa invocó un tintícola, una pequeña criatura negra, viscosa y vagamente humanoide creada con magia de tinta, y le ordenó cruzar el claro. El tintícola voló un par de metros hacia adelante y reapareció al inicio del laberinto, descolorido como un libro viejo dejado al sol. «Los tintícolas pueden superar el desafío», dijo el profesor Sarek. «Excelente plan. Necesitamos más de uno y una forma de trazar su curso». Gilesa se tragó los nervios. «Tendremos que compartir energía otra vez». «Por supuesto». Esmun levantó la mano. «Buscaré un punto más alto y haré un mapa». La sonrisa del profesor Sarek fue fugaz. «Hoy se están superando. Máxima nota por su ingenio». Sonrojada de placer por el cumplido, Gilesa invocó una docena de tintícolas, ayudada con la energía del profesor. El mareo por la exigencia del hechizo casi la hizo caer de lado. Los tintícolas volaron, con Gilesa dando órdenes mientras atravesaban el claro. Cada vez que uno regresaba, lo enviaba nuevamente tras el que había llegado más lejos, repitiendo su ruta y ajustando los giros necesarios. Con cada intento avanzaban un poco más, mientras Esmun dibujaba la ruta correcta, hasta que el mapa con el camino completo estuvo marcado con tinta roja luminosa. Siguiendo el mapa, el profesor y los 2 alumnos empezaron a atravesar el laberinto. A medio camino, una tropa de esqueletos emergieron de la tierra y los atacaron. Eran un desafío imposible para los alumnos, pero el profesor Sarek
siseó unas sílabas que precedieron una oleada de poder escalofriante que le puso la piel de gallina a Gilesa. Los esqueletos fueron eliminados con facilidad. Al llegar al final del laberinto, las puertas de la bóveda se alzaban frente a ellos. Los estudiantes estaban agotados. «Excelente trabajo», dijo el profesor Sarek. «Si esto se calificara, ambos aprobarían con honores». Luego levantó las palmas hacia las puertas de la bóveda. «Asciendan, sabios del cielo, para volar en secreto». Lentamente y en silencio, las puertas se abrieron lo suficiente para permitirles entrar. La fría sonrisa del profesor se volvió hacia Gilesa. «Es hora de que esa magia tuya que busca secretos nos sirva de nuevo». En su interior, las bóvedas de Turrau parecían más un templo antiguo que un almacén. Las puertas se abrían a un vestíbulo circular. Pilares de cobre dorado grabados con símbolos meticulosamente precisos sostenían techos inmensamente altos. Si había otras salas o túneles, no eran fácilmente visibles bajo el resplandor parpadeante de las antorchas incandescentes. Había diversos objetos en los nichos de las paredes: un pergamino, un jarrón, un prisma reluciente. Otros eran demasiado pequeños para distinguirlos con claridad. Entre los nichos se erguían grandes estatuas de piedra, inmóviles y silenciosas, vagamente humanoides. Sus rostros planos carecían de expresión, y en lugar de ojos solo había profundos huecos oscuros. Cada estatua sostenía un escudo redondo y una lanza, rígidas como si hubieran permanecido así durante siglos. «Vamos a buscar ese libro», dijo el profesor Sarek. «Recuerda, es Relatos de la Era del Amanecer, Formaciones de Vórtices y Adaptaciones Egomágicas, de Scabrana, la Oráculo». Bien, Gilesa rebuscó en su libro de hechizos, hojeándolo hasta encontrar la página que buscaba. Trazó los símbolos necesarios y conjuró un hechizo luminoso que voló como una flecha hacia las profundidades de la bóveda. Siguieron la luz hasta que finalmente se detuvo frente a un hueco que contenía un libro. Su cubierta era de cristal en lugar de cuero, con grabados en forma de marañas rellenos de un metal plateado. «Excelente». El profesor no dudó en tomar el libro y lo abrió con cuidado. Dentro, finas hojas de papel metálico estaban escritas en un idioma que Gilesa no conocía. Un áspero chirrido de piedra raspando contra piedra llenó el espacio vacío. «¿Qué fue eso?», susurró Esmund. El profesor Sarek lo ignoró y continuó leyendo, recorriendo la página con un dedo. Un nuevo chirrido dio paso a un golpe sordo y luego a otro. Un par de imponentes humanoides de piedra se apartaron de las paredes y se giraron para encarar a Gilesa y Esmund. Sus ojos brillaban y sus lanzas y escudos adoptaron una postura claramente agresiva. «Las estatuas», dijo Gilesa, «son los constructos de los que nos advirtió Cody». «Intrusos», entonó una voz hueca. «Devuelvan el objeto robado o serán destruidos». Gilesa miró horrorizada al profesor Sarek. «Tienes que devolver eso. Creen que somos ladrones». «Un momento. Quiero asegurarme. Sí, ahí está». El profesor Sarek cerró el libro y se lo guardó bajo el brazo. «Lamentablemente no es exactamente lo que buscábamos, pero creo que esto nos aclara los próximos pasos. Gracias de nuevo por toda su ayuda». Los ojos de Gilesa se abrieron de par en par. «¿Qué?» «Tu combinación de habilidad y ambición rencorosa fue invaluable, como esperaba, aunque me costó un poco de trabajo conseguir que te asignaran la tarea de entrevistarme». Los ojos azul grisáceo del profesor eran fríos como el cielo invernal mientras le sonreía. «Por desgracia, tengo asuntos en otro lugar, pero con suerte quizás puedan volver a Strixhaven. Si no, mejor. No querríamos que todo esto acabara en un artículo de la Estrella, ¿verdad?» Todavía sonriendo, el profesor Sarek desapareció en un remolino de sombras salpicado de ráfagas de luz. «¡Nos dejó!», dijo Esmund, incrédulo. Gilesa miró fijamente el hueco vacío, con el hielo en las venas. ¿Todo esto había sido un complot para robar ese libro? ¿Había sido mentira todo lo que les había dicho?
todos sus halagos, sus cumplidos, meras manipulaciones diseñadas para usarla a ella y su magia? Los constructos continuaban su marcha desafiante. Habían más tras ellos y aún más venían desde la otra dirección. ¿Qué podían hacer Gilesa y Esmund? Estos guardianes no estaban diseñados para entender explicaciones. Tampoco era probable que dos simples estudiantes los vencieran. «Lo siento mucho», susurró. «Si solo hubiera escrito ese aburrido artículo». «Discúlpate luego», dijo Esmund. «¿Cómo salimos?» Ella no lo sabía. La lumimancia no servía de nada y no tenían forma de contactar con nadie en Strixhaven para pedir refuerzos. Incluso si escapaban de las bóvedas, aún tendrían que atravesar montañas interminables llenas de monstruos para volver al campus. Exhausta y mágicamente agotada, Gilesa se preparó para correr por su vida una última vez. No había logrado demostrarle al profesor Goss que se equivocaba, y los muertos no merecían la estrella de plata, pero al menos había acertado en una cosa: guardar secretos nunca trae nada bueno.